Cuba es otra historia, programa número 20, enamorado y farandulero. Cambia y pasa, que tanta violencia te atrasa. Inclusión, que nadie te cuente la pasión. Si eres diferente, esa es tu opción. Nuevos paradigmas, emancipación. Jenny M, oh, cubanos en la red. Todo el mundo está rebelde, quiere un futuro verde, verde. Mucho que se gana, la censura pierde. Cambia como la isla verde. En una roquera se presenta un rapa. Canta garambilla y el rapero canta. Música electrónica, el mariachi avanza. Pop progresivo, metal underground. Guayas, guaguancó. Un homenaje a las mujeres. Hasta son y reggaetón. El festival ya tiene. ¡Ay, mamá! Tony es genial, Gotti, las manos mágicas, ¿ok? Mundo web, hey. Cambia como la isla verde. El down se va a poner duro, duro. ¡Ay! Energías alternativas. Guarda viva. ¡Ay, mamá! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? En estos días, por algunos rincones de intelectuales y artistas de esta isla, se ha estado hablando de la banalización de la cultura. Y esto es referido fundamentalmente al reciente evento Festival Music Cayo Santa María. Y si bien Cayo Santa María es uno de los más destacados polos turísticos del país, ahora fue la sede de un mega concierto muy exclusivo, ya que no todos los cubanos podían asistir debido al alto costo que incluía alojamiento en los hoteles que se ofrece en el paquete de entradas. Del 17 al 20 de agosto, en las playas del Cayo Santa María, se montaron sendos escenarios que recibía al ambiente reggaetonero cubano, los que hacen esa música aquí y hasta algunos de los de allá, en la Florida, gente de la llamada música urbana. Por supuesto,
El concepto de las empresas turísticas para realizar estos espectáculos masivos es netamente comercial y promocional, pero lógicamente no escapó del punto de vista político, siendo fuertemente criticado por los de aquí y los de allá. El periódico de circulación nacional Trabajadores, el 12 de agosto anunciaba que la agencia de viajes Gaviota Tour realizará hasta el 16 de agosto del 2023 ferias promocionales con ofertas para la participación en el Festival Cultural Santa María Music Fest, que se desarrollará, dice el medio, del 17 al 20 de este mes en el Cayo Santa María. Según informaba al diario Claudia Suárez Pérez de la Dirección de Comunicación y Promoción de la Delegación Gaviota Centro, nombre de la empresa turística, las ferias serán en las principales ciudades del país y en ella los asistentes podrán conocer las ofertas para participar del festival. Al evento en Cayo Santa María se accede desde Caibarien, un pueblo al norte de Villa Clara, por el pedaplén más largo del mundo, 48 kilómetros, y en él participarán reconocidos artistas como Isaac Delgado, Alex Duval, Larissa Bacallao, Diván, Charlie y Joe Iron, y las estrellas internacionales de la talla de Tito el Bambino, Tekashi, Yailin la más viral y otros invitados. Resulta que las críticas comenzaron como de costumbre por los vecinos del norte, cuando desde allá en la Florida se hicieron llamadas telefónicas a determinados artistas para que no aceptaran la invitación, manifestando esto es un evento para recaudar dinero para el oficialismo. Críticas en la organización turística, polémicas por asistir Leinier Mesa, un reggaetonero cubano que reside en la Florida, identificado públicamente como opositor de la revolución y que inmediatamente le cancelaron algunas de sus presentaciones en Estados Unidos al regreso desde Cuba, y eso que nunca cantó, y dijo que solo venía a ver a su padre que estaba enfermo. Uno de los 5 héroes cubanos y presidente de los comités de defensa de la revolución, uno de los hombres más duros y seguidos por el pueblo cubano, Gerardo Hernández, en su cuenta de Facebook comentaba: yo ni sabía lo que era Santa María Music Fest, pero tantas publicaciones de los odiadores me motivaron a buscar y bueno, si son los mismos que llaman éxito a una marcha de 100 personas en la calle 8, se entienden que llamen fracaso, afirmó Gerardo. También en las redes sociales, la directora de programas y realizadora de radio, Taimí Escobar, quien asistió al evento, reconocía algunos de los problemas organizativos del festival, aunque no lo veía relevantes. Primero, es un festival de música urbana. Señores, es parte de lo que consumen los jóvenes hoy. Cuando muchos de nosotros éramos más jóvenes, asistimos a conciertos que nuestros padres y los más viejos no aceptaban. Y eso se ha dado en todas las épocas. Que sean mejores o peores, bueno, el tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar. Pero fue bueno para ese montón de jóvenes que asistió a ver a sus artistas preferidos. Coreaban sus canciones, en sus caras me vi cuando asistí al concierto de Audioslave en la tribuna, por ejemplo, y mis puros, como dicen a los padres aquí, a veces no entendían cómo iba a ver a Fito Páez con lo gritón y desafinado que es, comentó Taimí. Por otro lado, el estelar programa de televisión cubana, Con Filo, y a través de su conductor Michel Torres Corona, dejaba muy claro que en la Cuba de hoy hay un sector de la población con altos recursos, y estos fueron los que precisamente
pudieron financiarse sus viajes para el Festival Music Cayo Santa María. Mi amigo y trovador Fidel Díaz Castro se indignaba cuando le mencioné el festival. Él no está de acuerdo que, aunque sea para la recaudación de divisas en el sector del turismo, se banalice, según él, la cultura cubana. Yo soy de la opinión de que los megaconciertos deben tener una organización especial y que quizás en esto no estamos aún bien preparados. Y además, si se le agrega el dote político, como siempre al hablar de Cuba se cae en eso, pues las críticas llueven. Habrá que ver cuánto se recaudó, cuánto se promocionó ese destino, al menos por mencionarlo en las redes, bien o mal. Eso es la tarea de los especialistas en el tema. En cuanto a lo político, creo que mi amigo Carlitos Varela dijo: la política no cabe en la azucarera, y que vengan artistas que incluso no estén de acuerdo con el régimen cubano, pero quieran brindar su arte, bienvenido sea, mientras traigan arte y no contaminado políticamente, pa'lante, señores. Sin embargo, también por estos días, un excelente trovador que reside en la otra orilla, allá como dice su amigo Fran Delgado, y se trata de Pedro Luis Ferrer, realizaba concierto nada menos que en el Museo de Bellas Artes. También un público exclusivo, un lugar pequeño, íntimo, como el artista había solicitado. Allí se reunieron revolucionarios y no tantos, viejos amigos de la trova y de la cultura, los de aquí y los de allá. Las fotos juntos llovieron en las redes y los abrazos por la cultura cubana fue lo destacado. Bonitos momentos y qué lindo ver que, aunque pensemos distinto, los de aquí y los de allá, se haga arte cubano, bien cubano como el rojo, el azul y el blanco de nuestra bandera de solo una estrella. Hoy me voy a divertir, no quiero preocupaciones. Que venga el ají picante, tírenme los caracoles. No grito que me hablen hoy de penas ni de dolores. Hoy quiero ver repartido el fruto de mis sudores. Hoy me voy a emborrachar hasta que olvide mi nombre. Destapa la botella, Pepe Antonio. Que no me gusta el velorio. Destapa la botella, Pepe Antonio. Que no me gusta el velorio. Hoy me voy a emborrachar porque no me cuesta el ron. Hoy me voy a emborrachar porque no me cuesta el ron. Y voy a bailar un son como no lo sé bailar. Destapa la botella, Pepe Antonio. Que no me gusta el velorio. Destapa la botella, Pepe Antonio. Que no me gusta el velorio. Da lo mismo que me den, cual farina o mata rata. Da lo mismo que me den, cual farina o mata rata. Si en borrachera barata cualquier trago viene bien. Destapa la botella, Pepe Antonio. Que no me gusta el velorio. Destapa la botella, Pepe Antonio. Que no me gusta el velorio. Yo no exijo Habana Club para quitarme el enfado. Yo no exijo Habana Club para quitarme el enfado. Pues si muero envenenado bailaré en el ataúd. Destapa la botella, Pepe Antonio. Que no me gusta el velorio. Destapa la botella, Pepe Antonio. Que no me gusta el velorio. ¡Hey! Que no me gusta el velorio. 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 Que no me gusta el velorio.
botella, Pepe Antonio. Que no me gusta el velorio. Destapa la botella, Pepe Antonio. Que no me gusta el velorio. Amigo Cuba es otra historia, está como siempre con invitados muy especiales que tienen que ver con la actualidad de nuestra isla. Hoy tenemos aquí en el programa al licenciado Antonio Rodríguez, economista, que es una voz muy autorizada para que nos cuente un poco de lo que está pasando sobre este tema en Cuba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Muchas gracias por venir acá y bienvenidos a Cuba es otra historia. ¿Cómo usted ve hoy la economía cubana? Como sabemos, en finales de 2019 tuvimos la llegada de un cisne negro, la pandemia de COVID-19. Esto trastornó todas las economías del mundo. En nuestro caso, el país fue cerrado, prácticamente se cerraron las fronteras. Y esto significó un duro golpe, sobre todo en una de las industrias más importantes nuestra, que es el turismo, donde ya estábamos recibiendo alrededor de 5 millones de turistas al año. Imaginen, estos recursos, que son vitales, quedaron en cero. Unido a esto, tenemos que mencionar por fuerza las medidas de las sanciones que impuso la administración de Trump, que luego fueron mantenidas por Biden, que golpearon duramente la economía cubana. Primeramente, ubicarnos en esa lista de patrocinadores del terrorismo, lo cual conlleva que no pudiéramos usar los dólares, que muchos bancos dejaron de tener relaciones con Cuba. Un golpe duro para la economía del país. Imagina, estas divisas que estaban acumuladas de dólares, ¿no? De pronto no podían ni ser bancarizadas, no podían utilizarlas ahí en las bóvedas encerradas. Otros que fueron directos a la familia, como prohibir las remesas. ¿Cuántos países no viven de las remesas? México, El Salvador, República Dominicana. Es un número importante para una economía emergente. Y esto fue suprimido por la administración de Trump. Y luego esa medida se continuó hasta casi el otro día por la administración de Biden. Ahora bien, la pandemia llevó gastos adicionales en nuestro país. No solo redujo los ingresos considerablemente, sino que provocó gastos adicionales. Hubo que hacer inversiones. No eran suficientes los laboratorios para los PCR. Había 3 en todo el país. Hubo que construir hasta 30 laboratorios. Tuvimos que hacer nuestras propias vacunas. El sistema que primero se promocionó para ayudar a los países que no tenían acceso a las vacunas o que no contaban con los recursos, terminó siendo algo en que en la práctica no tuvo impacto. Y fue una buena apuesta fabricar nuestras propias vacunas. De hecho, ha mostrado en la práctica una efectividad tremenda. En nuestro caso, todo el que se enfermaba era ingresado en un hospital. Esto lleva gastos. Y bueno, salimos de la pandemia y en medio de toda esta situación, bueno, pues es lógico que el país esté en una crisis. Y con todas estas medidas que continúan, a las que se le suman, por ejemplo, que fueron prohibidos los viajes de estadounidenses a Cuba, pues nos ha costado más que a otros países recuperar los niveles de turistas. Ya República Dominicana anda por varios millones, 6 o 7 millones, no recuerdo bien la cifra, por ahí anda. Nosotros estamos planificando para este año 2,5 millones, pero ellos tienen acceso a ese mercado, que es un mercado generoso en cuanto a propinas, a cuanto a gastos. Me refiero a turistas estadounidenses, y que es un gran nicho de mercado. Nosotros no podemos acceder a él. Al mismo tiempo, estas medidas financieras, por estar en la lista de patrocinadores, pues influyen negativamente. Las personas no pueden usar el dólar en Cuba. Es un gran problema. Y bueno, todo esto ha derivado en que hoy tengamos en el país una grave crisis de oferta. Prácticamente hay un desabastecimiento de productos de primera necesidad importante. Aunque bueno, el Estado garantiza a algunos, ¿no? Pero esto es lo fundamental, enfrentarse a una inflación que en nuestro caso pasa por la necesidad de producir más, pero no produces más porque no tienes acceso a la divisa. Entonces, es una situación realmente complicada, pero que cuando uno compara, por ejemplo, con 2011, pues obviamente hay un avance. 2011, en estas mismas fechas, los apagones eran tremendos, teníamos la COVID, 10.000, 12.000 casos diarios, muertes, y hoy, bueno,
estas cosas parecen recuperarse, aparte de que se recuperan otras industrias, la del cemento, hay una mejoría en la generación eléctrica, en la producción de aceros, pero que todavía es muy insuficiente. Ahora, Antonio, ¿qué quiere decir esto? ¿Que la producción nacional está deprimida? ¿El país importa prácticamente todo? ¿Hay que importarlo acá para poder sostener una economía estable en la población? ¿Es así? La realidad es que se ha informado que todavía mantenemos una de las 2.000 empresas estatales. Tenemos en este momento unas 300 que están en pérdida. El nivel de resultado es negativo, necesitan ser subsidiadas. Ahí hay varios factores. Hay un pequeño grupo que por supuesto se justifica esta condición porque son empresas que prestan, cuyas producciones el país subsidia, la producción, digamos, de medicamentos, ¿no? Que se venden. En Cuba el medicamento cuesta muy barato, prácticamente el precio es a veces ridículo. Y bueno, estas empresas se justifica que tengan pérdidas, pero hay otras que obviamente hay una gama. Puede haber alguna que sea por un problema de ineficiencia, y hay otras que también están impactadas por los altos precios de las materias primas, por las dificultades con la energía, los combustibles. Hay una gama tremenda. Lo cierto es que hay 300 empresas que están en pérdida. La recuperación es lenta. Para un país con nosotros es muy difícil. Este fardo que significa el bloqueo es difícil, eso impacta en todo. Imaginen, tienes que tener mayor gasto de capital, mayor número de inventario. A veces una pieza de una empresa tienes que mandarla a buscar por avión, no tienes las coberturas adecuadas. De pronto tienes contratada una materia prima, unos repuestos, unos materiales, y a esa empresa de pronto pasa a tener más de 10% de capital estadounidense y sencillamente te cierra el contrato. En otras ocasiones no tienes cómo pagar porque el banco de pronto te cierra porque estás en la lista de patrocinadores. Con esas dificultades, pero lentamente se va avanzando. Este año se planifica un pequeño crecimiento en el Producto Bruto Interno. Háblame un poco sobre la producción local y la exportación. Se exporta tabaco, habanos. ¿Qué es lo otro que se exporta? Cuba, ¿no? La fuente de exportación, conocimientos, en fin. Quiere decir que la recuperación en la parte económica, la situación económica, es bastante dispareja. Unos sectores están mejor, o unas industrias están mejor, otras están bastante deprimidas. Muy deprimida, por ejemplo, está la producción azucarera, a un nivel de depresión tal que es similar a hace muchos años, que el siglo. Una producción que jamás había caído a ese nivel en los últimos 70, 80 años, qué sé yo. Ahí entran a jugar muchos factores, por supuesto la falta de financiamiento, lo caro que están los precios en el mundo, los combustibles. Cuando miras, hay una carencia total de fertilizantes, de herbicidas, pesticidas, muy difícil de adquirir la situación del país. Pero a veces que no se pueden adquirir ni productos elementales. Hay muchísimos equipos paralizados por neumáticos, por baterías, cosas así. Igual pasa con la industria, ¿no? Piezas de repuesto. En la transportación de la caña, que se hace todo por ferrocarril o por camiones. Y bueno, ahí hay que contar también la carencia de fuerza de trabajo, la migración normal que todos los países tienen hacia la ciudad, pero nosotros también la migración que ha habido hacia el exterior. Lo cierto es que hay un gran déficit de fuerza de trabajo y eso mismo pasa con la agricultura, que ha disminuido la producción de productos agropecuarios. Tanto, por ejemplo, que el cerdo, la producción de cerdo cayó casi a un 10%. Este año se piensa recuperar, según se ha informado, a un 30% de lo que teníamos en 2019, pero cayó a un 10%. Es que para la alimentación animal nosotros tenemos que importar el pienso, la soya. Esos son productos que están mal en Cuba. Y en sentido general tenemos que importar como una importante cantidad de alimentos cuyos precios han ido creciendo. Lo del trigo, no producimos trigo en Cuba. El trigo para la producción de pan, de pasta. Y bueno, ya dije que para la alimentación animal. Pero es un número importante, una erogación importante que el país hace para mantener el sector y para la alimentación de la población. A Cuba hay que quererla. Porque Cuba es otra historia. A Cuba hay que quererla,
que de este collar es la primera perla. A Cuba hay que sufrirla, pero con su gente y en su propia tierra. Desde que tú llegaste, a ti te llevaste la llave. Tú eres mi enfermedad, baby, tú me tienes grave. Me tienes en un viaje sin boleto y sin nave. Tú me calentaste y no dejas que el fuego se apague. No te quiero como amiga, no te quiero compartida. Yo te quiero pa' toda la vida. Y no me importa lo que digan, yo espero a que te decidas. Tú curaste todas mis heridas. Todo cambió cuando llegaste, se me paró el día, la hora y el corazón. Al final del tiempo te dio la razón. Y ahora está el viento, me habla de amor. Las otras no pudieron, pero tú sí. Digo, me relajo sin jacuzzi. Cuando yo te veo me encuentro con la music. Limitada como es tú, sí. Baby, yo era ateo, pero por ti ahora creo. Porque tú eres un angelito, tú me caíste del cielo. No te quiero como amiga, no te quiero compartida. Yo te quiero pa' toda la vida. Tú curaste todas mis heridas. Desde que tú llegaste, a ti te llevaste la llave. Tú eres mi enfermedad, baby, tú me tienes grave. ¿Y para dónde nos vamos? Para la calle, chicos. Cuba de historia en la calle. Y amigos, nos fuimos para la calle. ¿Para dónde nos vamos? Seguir el calor aquí en La Habana. Es terrible, pero un helado de aquí en la esquina de Zapata y 12. Aquí quien me rectifica una amiga que nos ha atendido, excelente servicio, de verdad que lo puedo decir y lo puedo garantizar. ¿Su nombre? Niurka. Niurka, bien. Niurka, cuéntanos qué se ofrece aquí, aparte de los excelentes helados, porque veo que hay hamburguesa y jugo. Es decir, cuéntanos de qué se trata. Nos dice la dirección y el horario que ustedes trabajan. Estamos ubicados en Zapata y 12, abrimos de 10 de la mañana a 10 de la noche y ofertamos, bueno, la mayoría de las veces tenemos hamburguesas que sale con algunos agregos, tenemos jugos naturales de guayaba en ocasiones, de tamarindo también ofertamos sueros de helado, el sabor sí varía siempre. ¿El suero qué se trata? ¿Cuál es la especialidad de los helados de ustedes? ¿El suero, por ejemplo? No, el suero puede ser, pero el helado gusta mucho en general, hay veces siempre sale más helado que suero, pero siempre ofertamos variedades. Llegó el administrador, gracias. ¿Cómo es su nombre? Edgar Aguilarte. Edgar, gracias por recibirnos y poder comentarnos. Cuéntanos de qué se trata. ¿Es una MIPYME, es una cooperativa? Porque están exquisitos estos helados. Mira, es una MIPYME. Nosotros trabajamos con productos importados, materia prima importada toda, azúcar, la leche, los sabores, la fruta, porque también tenemos muchos helados que utilizamos pulpa de frutas naturales. Todo eso es importado y ustedes lo producen aquí y lo ofertan a la población. Elaboramos el helado, lo elaboramos aquí, tenemos aquí mismo a la espalda mía, aquí está el centro de elaboración de donde se realiza el helado. Tenemos frutas naturales que no son importadas. Son frutas nuestras, cubanas. Es decir, que también parte de los insumos son locales. Locales. Tenemos pulpa de guayaba, pulpa de mango. En ocasiones tenemos piña, mamey o zapote, que en el oriente se conoce como zapote, pero bueno, acá en La Habana se le dice mamey. Y también ofrecemos un sabor. Y tenemos otros elixir, que son esencias de frutas. Tenemos coco natural. Tenemos guanábana, fresa, naranja piña y vainilla, que no puede faltar.
que también ofertamos helado de ese tipo. ¿Y de qué se trata? Veo que dice ensalada. Cuéntanos de qué se trata, porque esto lo escuchan fuera de Cuba, ¿no? El helado se comercializa de distintas maneras, como usted lo pueda pedir. Sale en la especialidad de copa, de jimagua, de 3 gracias y ensalada. Y varía el precio. La ensalada trae 5 bolas, siempre la servimos es boleado el helado. Siempre lo servimos con galletitas, sirope, granillo de galleta igual. En dependencia, hay veces tenemos cereales, en ocasiones el jimagua es todo igual. Pero todo sale acompañado de galletas, granillo y sirope. Nada, chicos, si vienes aquí a Cuba, ¿aquí en qué horario estamos? De 10 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a lunes. Nada mejor que darse un paseo por Zapata y 12. ¿Se llama así mismo? Así mismo se llama el complejo, Zapata y 12. Y si preguntan por Niurka, se van a acordar de nosotros. Gracias, Niurka. Sí. Niurka, aquí en Zapata y 12. ¿Salimos para dónde? Para los mejores helados en Cuba. Es otra historia. Ahora, enamorado y farandulero. Y amigos, aquí volvemos con el licenciado Antonio Rodríguez, quien es economista y escritor y nos habla sobre la economía cubana. Toma un poco, Antonio, por favor. En la pasada Asamblea Nacional del Poder Popular, es decir, en el Parlamento cubano, se discutió muy fuerte el papel de las MIPYME, las llamadas pequeñas y medianas empresas que han comenzado a existir ahora en el sector privado. Sin embargo, hay una fuerte queja en la población con respecto a los elevados precios que estas MIPYME están exigiendo. ¿Cuál es el papel fundamental con lo que el Estado concibió precisamente este sector privado de la economía cubana, este agente, vamos a decir, de la economía cubana, que son las pequeñas y medianas empresas? No sé si me expreso lo que quiero preguntar. Primero quiero decirte que hay un viejo adagio campesino, y yo nací en el campo, que uno no cambia de caballo en medio del río crecido. Claro, como toda regla hay excepciones. ¿Qué pasa? En el caso nuestro, nosotros cambiamos de modelo en medio de la pandemia, cambiamos el modelo económico que teníamos en nuestro país por otro, con otra concepción. Pero ¿qué pasa? Que ese anterior modelo ya no respondía, hace tiempo que no respondía a las necesidades del país, a las necesidades de la economía nacional. Había distorsiones tremendas que era necesario eliminarlas. Realmente es complicado para el que no conozca la realidad cubana explicarla. Llevaría mucho tiempo, detalles. Ahora no es posible decirlo, sobre todo ese problema de la doble moneda, cómo funcionaba, en fin, se implementa el nuevo modelo. Pero yo tengo que forzosamente volver un poco atrás en otros detalles. Nosotros, en el año 68 del pasado siglo, se hizo algo que se llamó la ofensiva revolucionaria. O sea, se intervinieron todos los pequeños negocios que habían en Cuba, ¿no? Un zapatero, un barbero, no es que se eliminaran, sino que eso se estatalizó, lo cual obviamente es un error de concepto, y ese error pocos años después se reconoció. Imaginen ustedes, un barbero que lo tienes en el barrio, ahí a 2 casas de la tuya, a una cuadra, de pronto tienes que centralizarlo en un lugar, caminar más, pero allí ese barbero que ganaba solo su barbero, se tenía sustento, de pronto tienes que ponerle un administrador, tienes que ponerle un equipo de contabilidad, un guardia por la noche al local, cosas así, porque los costos son tremendos, ¿no? No fue un mecanismo que no fue una feliz idea. De modo que antes, este nuevo modelo que se le dio en llamar tarea de ordenamiento, pues ya existía el trabajo por cuenta propia y se fue potenciando poco a poco, ¿no? Este tipo de labor, pero sin que hubiera, digamos, un marco jurídico que permitiera ampliar esto, que es lo que sucede ahora con el nuevo modelo, que ya se reconoce y con la nueva constitución, estos tipos de propiedad, estos actores que tienen una importancia, que la propiedad privada, o sea, emprendimientos privados, en este caso en micro, pequeñas y medianas empresas. La propiedad cooperativa ya venía de antes, sobre todo cooperativas agropecuarias, pero ahora se ha pasado también a otro tipo de cooperativas más, digamos, en la manufactura. Y bueno, en ese proceso el país anda, ¿no? Ya se han aprobado más de 8.000 MIPYME, y cuyo objetivo sobre todo es establecer encadenamiento con otros sectores importantes de la sociedad, aprovechar el potencial
creativo. Y bueno, es un proceso que, como todo lo nuevo que comienza, pues no está exento de errores. Por ejemplo, en la práctica, o si no de errores, de vacíos legales, o de cuestiones que de pronto sorprenden y que es necesario corregir. Por ejemplo, en los últimos meses hemos tenido algunas de estas MIPYME que se dedican a importar productos finales, ¿no? Esto, por supuesto, significa que las divisas salen del país, ¿no? Te compra un producto para revenderlo en el país. Yo en lo particular no apruebo este tipo de idea. Yo levanto mis dos manos porque se le dé crédito, se le vendan divisas, o se le dé una ayuda impositiva, se le dé mejores condiciones fiscales a MIPYME que se dedican a producir. O sea, si tienen que importar el pienso, porque van a hacer una granja de pollo o una granja de cerdo, bueno, pues perfecto. Y bueno, no hay duda que muchas de ellas ya están teniendo resultados importantes, o por lo menos cubriendo determinados vacíos que existían en productos envasados, en el aprovechamiento de productos agropecuarios que muchas veces se echan a perder. Y bueno, así va funcionando. En condiciones muy difíciles, porque ya estamos anunciando que teníamos una alta inflación, por tanto, muchas veces los precios se disparan. Existe a veces una competencia de precios, existe un mercado también marginal, cambiario. El país no tiene la divisa necesaria para dar crédito, para venderle incluso divisas a MIPYME, en un mercado cambiario libre, o regulado al menos, o por lo menos diferenciado, que pueda potenciar. No existe esa posibilidad. Cuando uno mira el balance en divisa de lo que se ha logrado este año, según un informe que se dio a la Asamblea Nacional, pues se da cuenta que estarían compitiendo con productos básicos para la población, como las medicinas, donde hay déficit, por ejemplo, en la medicina, o en la alimentación de la población, por diversas causas. Y bueno, hay que ir observando cómo funciona. Es un proceso que está en tránsito, relativamente nuevo, 2 años, se van a cumplir ahora de que se aprobaron las primeras MIPYME. Y bueno, así vamos. Contra otros aspectos ya finales, resumiendo o terminando la exposición, otros aspectos que puedan ser importantes y que son necesarios abordar. En cuanto a la exportación, pues bueno, deprimida, como ya dije, la industria azucarera. Siempre fue un renglón importante de la exportación, hoy ni siquiera alcanza para el consumo nacional. Las vacunas, sabemos que hay un mercado quizás no tan grande, pero que están aportando ingresos. Los servicios médicos cubanos, que bueno, sí, hay un prestigio de las brigadas médicas cubanas en el exterior y que bueno, mantienen un nivel de presencia en varios países y bueno, eso aporta importantes ingresos a la economía nacional. El tabaco, o sea, la industria del habano, la industria de los rones, la minería, son esos los sectores que más aportan al balance de divisas del país, que está bastante deprimido. Bueno, unido por supuesto al turismo, del cual ya... la otra situación que tenemos en el país, bueno, ya hablé de la inflación, lo abordé ligeramente, pero es un gran problema que tenemos con la inflación, altos precios, un nivel de inflación importante, motivado fundamentalmente, o ya yo diría que casi definitivamente, por una falta de oferta. Esto es complicado porque cualquier programa de estabilización macroeconómica no te va a garantizar que haya productos, ¿no? Y hasta que no haya productos, pues va a haber inflación. Y hay un déficit tremendo de productos, de servicios, que eso hace que los precios se mantengan altos. El país ha garantizado un grupo ha implementado un grupo de medidas, ¿no? Por ejemplo, por primera vez el comercio interior se abre a empresas extranjeras, ¿no? Pero todavía no hay una presencia significativa de empresas extranjeras en el comercio interior que garanticen abastecimiento para el consumo de la población, bienes y servicios. Y controlar esta inflación es importante, pasa por producir más. En este minuto tenemos una situación crítica con la falta de efectivo, con billetes
de diversas denominaciones para la circulación, y se está implementando un proceso de bancarización, en lo cual el país tiene carencias, porque hay muchos municipios que no tienen ni siquiera cajero automático, pero ha empezado a extenderse plataformas de pagos en línea, mucha gente ya lo utiliza, pago de servicios. El nivel de penetración de Internet ha aumentado muy significativamente. Miren, las comunicaciones hemos tenido un avance importante en los últimos años. Ya casi la cobertura casi alcanza todo el país con redes 4G y 3G, ¿no? Y bueno, hay un nivel también importante de celulares en manos de la población y de conectividad. Se habla de 6 millones de una población que está cercana a 11 o menos, ¿no? Un poco menos de 11 millones de habitantes. Eso, bueno, permite que pueda avanzarse. Se hará un proceso paulatino, poco a poco, y hay, sobre todo, en primer lugar, para que alcanza a las empresas, a los diversos emprendimientos, a las MIPYMES, a los sectores que producen o que prestan servicios. En el caso de la población, bueno, pues aún se mantiene el pago en efectivo para los salarios y estas cosas. Y bueno, se promueven algunos incentivos para que las personas utilicen más el pago en línea. Y bueno, esta es la situación en este minuto. Respecto a la perspectiva, bueno, se planifica un pequeño crecimiento en la economía de este año. Hay quien plantea que la recuperación del turismo comienza a partir del año próximo. El turismo es vital, es decisivo. Y esta es la situación que les puedo comentar. Cuéntanos un poco sobre tu carrera, tu vida. Tú vives en las afueras de aquí, de la capital cubana, ¿no? ¿Qué has hecho? Estudiaste economía, desarrollo, estás escribiendo. Eres colaborador de varios medios importantes, televisivos y prensa plana. Has escrito varios libros, ¿no? Cuéntame un poco sobre tus libros. ¿Tratan sobre la economía cubana o en general sobre la sociedad cubana? Háblame un poco de la carrera de Antonio Rodríguez. Pues mira, yo soy escritor. Yo a veces digo en forma de broma que yo lo que hice fue cambiar una letra en mi carrera, ¿no? Porque antes vivía de la cuenta, era economista y ahora soy vivo del cuento, soy escritor. Cuando vivía de la cuenta, soy licenciado en economía, comencé en una gran fábrica de papel, la mayor de Cuba, una industria muy moderna, que lamentablemente tuvo que cerrar en los años 90, producto de la situación del país, impactada duramente por el bloqueo. Y de ahí tuve que reconfigurar mi vida y me dediqué a la literatura. Comencé escribiendo novelas, gané algunos premios y bueno, empecé a publicar. Mi último libro es una novela que está en librería en este momento por la principal editorial del país, Letras Cubanas. Es una novela histórica, siglo XVII, en Cuba. Una novela que antes ya se publicó en España. Yo he publicado 3 novelas en España, algunas se han publicado en varias, tienen varias traducciones, o se han publicado en varios países, han sido referenciadas en diversas universidades, se le han hecho reseñas. Tengo publicada poesía, cuento, también he tenido algunos premios nacionales e internacionales en cuentos, tengo un par de libros de ensayo, crítica literaria, y bueno, constantemente colaboro en periódicos, en el medio principal de la cultura, que es La Jiribilla. Artículos míos con frecuencia aparecen en Cuba Debate, antes en Granma también, pero ahora con más regularidad a partir de que tengo una columna personal. Y bueno, soy parte de ese equipo que piensa los temas, razona que sería lo más importante, que está al tanto de lo que pudiera ser más impactante a la población o de lo que está en el momento, con el objetivo de alguna manera informar y educar a la población sobre los temas económicos, que es el programa Cuadrando la Caja, que se transmite los domingos en la televisión nacional, y al que se invitan panelistas de importancia en el país. Bueno, a estas cosas me dedico, porque entre tanto escribo, sigo con mi literatura, y bueno, por ahí voy, trabajo, ese es mi trabajo, realmente, escribir. Me invitan a ferias, publico libros, hago conferencias, hago asesoría literaria,
Y bueno, y el resto de estas colaboraciones que tengo por ahí. Y Antonio, muchas gracias por esta amplia explicación, por darnos un poco más de elementos sobre el tema de economía cubana, algo que usted está muy más empapado debido a que está más cerca de lo que puedan tener una cierta información de lo que pasa aquí en Cuba. Gracias y bueno, un gran saludo para usted. Pero dímelo ya, déjame comunicarme con tu cuerpo, tu estatura bajita y tu personalidad. Tienes un flow diferente, qué rico verte activa, con interactivo, siempre hiperactiva. Tú, mamacita, mamazota, date sabrosura, date lo que te toca. Cuando tú tengas un tiempo, cuéntamelo. Con mamacita, mamazota. Oye, tú sabes que estoy puesto pa' tu movie, desde chiquito. Dímelo, cuéntamelo ya. Si mañana te despiertas y tu carne pide interactivo con conga, comunícate. Yo no sabía hasta que el día tú y yo bailando timba, funk y con conga. Una doble dosis de alegría, ombligo con ombligo, para abajo y para arriba. Todo el mundo gritando, Dios mío, que es esto. Quiso probarte interactivo y mira tú pa' cuál efecto, mami. Yo ando contigo todo el tiempo y te encargo, porque tú siempre estás pa' esto. Mamacita, mamazota. Ay, aquí te dicen mamacita y a veces mamazota. Ven mi goza con mi conga. Gozándola, gozándola. Cuba es otra historia. Presidente de Cuba felicita a próximo mandatario de Guatemala. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó a Bernardo Arévalo, ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala. A través de X, antes Twitter, el mandatario trasladó la voluntad de continuar desarrollando las relaciones entre ambos países. El sociólogo de profesión, académico y diputado al Congreso propuso como eje transversal de su plan de gobierno la lucha contra la corrupción e impunidad que afectan a esa nación. Angola y Cuba firman acuerdos de cooperación.
en presencia de los presidentes de Cuba Miguel Díaz-Canel y de Angola Joao Lourenço, representantes de ambos países firmaron memorandos de entendimiento en materia de turismo, regulación de medicamentos e inversiones. El ministro de Cultura y Turismo angoleño Filipe Sau y la embajadora cubana en Luanda Esther Armenteros, quien rubricó en nombre del Ministerio de Turismo de la isla, dieron curso al acuerdo para trabajar de conjunto en la denominada industria del ocio. La diplomática tuvo a su cargo además la firma en nombre del Centro de Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba, que estableció un memorando con la Agencia Reguladora de Medicamentos y Tecnologías de la Salud angoleña, representada por su directora general, Catiza Mangueira. Devuelven a Cuba migrantes ilegales interceptados en el mar. El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos devolvió a Cuba a 12 personas que salieron ilegalmente del país con apoyo del exterior y fueron interceptadas en el mar, informó la autoridad competente. De acuerdo con el sitio web del Ministerio del Interior de Cuba, 2 de los devueltos estaban en libertad condicional por el cumplimiento de sanciones penales en el momento de abandonar Cuba y serán puestos a disposición de los tribunales correspondientes para la revocación de ese beneficio. La operación de devolución se realizó por el puerto de Orozco en la occidental provincia de Artemisa y con ella suman 99 los retornos por vía aérea y marítima en lo que va de 2023 con 4.261 migrantes irregulares. Breves deportivas desde La Habana. Firman acuerdo entre Pequeñas Ligas y Federación Cubana de Béisbol. Autoridades deportivas estadounidenses y la Federación Cubana de Béisbol y Softball firmaron en la ciudad de Williamsport un acuerdo que ratifica el compromiso con el desarrollo de las pequeñas ligas en Cuba. El acuerdo de extensión de afiliación hasta 2025 fue firmado por Stephen D. Kenner, presidente y director ejecutivo de las pequeñas ligas, y Juan Reinaldo Pérez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol y Softball, previo al segundo juego del país caribeño en la Serie Mundial que tiene lugar hasta el 27 de agosto en esa urbe de Pensilvania. En los 4 años desde que firmamos nuestro acuerdo inicial con la Federación Cubana de Béisbol y Softball, nos ha impresionado e inspirado continuamente el compromiso de Cuba, expresó Kinner. Del acontecer cultural en directo desde Cuba. Extienden convocatoria a premio de Festival de Cine en Cuba. El comité organizador del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano anunció en La Habana que la convocatoria al Premio Coral de Postproducción permanecerá abierta hasta el 1 de septiembre de 2023. Los realizadores de países latinoamericanos o residentes en ellos podrán concursar en las categorías de largometrajes de ficción, documental o animación. Según la nota, las propuestas deben haber sido realizadas en Latinoamérica y encontrarse en etapa de postproducción. Los participantes deben enviar el formulario de inscripción de manera electrónica al sitio web oficial del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, informó el evento en su sitio web. Escucharon en directo desde Cuba. Producido por Prensa Latina. Oye, que no me toquen la puerta, que el negro está cocinando. Oye, ahora de mi casa pa' tu casa. Cocinamos en Cuba. Es otra historia. ¡Qué hambre que tengo! A ver, ¿qué es lo que hay aquí? Espérate, Carlito, espérate. No, a ver, qué rico. Ah. A ver, dime, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer un estofado de carne de res. A ver, ¿cómo es? Bueno, cogemos un trozo de carne y la cortamos en dados. Tenemos entonces aceite vegetal, cebolla cortada en aros,
ajo machacado, bacon, una cerveza. Como te gusta. Nuez moscada rallada, una hojita de laurel, vinagre y azúcar. Zanahoria peladas y cortadas en rebanadas. Maicena disuelta en 2 cucharadas de agua. Ají, pimiento, sal y pimienta molida al gusto. Pimienta negra. Esos son los ingredientes. Estos son los ingredientes. Entonces, en un sartén con aceite bien caliente, doramos la carne. Rehogamos la cebolla, el ají, pimiento, el ajo, el bacon, hasta que estén dorados. La sacamos, escurrimos la grasa, ¿sabes? Para que no nos quede eso con exceso de grasa. Y agregamos la cerveza, la sal, la pimienta al gusto, la nuez moscada, el azúcar y la zanahoria, Carlito. Lo hacemos hervir bien y lo vertimos en una cacerola e introducimos al horno. Qué rico. Saludable. Durante hora y media. O hasta que la carne esté cocidita ya, como que la veamos bien, claro, bien cocinadita. Exactamente. Retirar la hoja de laurel, espesar el líquido de cocción con la maicena disuelta. Eso sí, si la gente quiere, si lo desea. Y entonces lo probamos para ver cómo nos quedó el sazón. Y lo servimos, Carlito. Coño, qué rico vamos a comer hoy. Carne de res, señores, porque esto es Cuba. Es otra historia. Continuamos. Claro que es linda. El que la defiende la quiere más. Cuba, amigo, es otra historia. A su espíritu se enrolan a viajar, pero ya esta vez todo es al revés. Tienen de rodar y recorrer el mundo. Los emigrantes, que se fueron en la balsa por el aire, o como polizón cruzando el desierto, rumbo hacia el incierto. Pero ahora el tiempo es de resurrección. Oliendo a progreso, vienen de regreso. Dime cuál has visto tú, dime cuál has visto tú, de los que han quedado atrapados en estos versos. Uno de los dos vendrá con un acento, como si no hubiera nacido aquí adentro. Uno de los dos con el cuello dorado, para que vean lo bien que ha estado. Otro más discreto, con delicadeza, sabrá el respeto que arde en la pobreza. Y verá gigante en todo aquel que se quedó, cuando una daga le recuerde por qué fue que se marchó. Cuando una mierda le recuerde por qué fue que se marchó. Uno de los dos, de familiar divino, al dueño de la lámpara de Aladino. Uno de los dos repartirá promesas que acaban donde mismo empieza. Y entre explicaciones de trucos y hechizos, el otro deslustrando al paraíso, dejando preguntas siempre peligrosas, que cuándo coño va a ser que cambiarán las cosas, que cuándo coño va a ser que cambiarán las cosas. Fresco, a quien le engañe más en menos tiempo. Uno de los dos estregará la gracia
amigo Cuba J Historia. Qué programa, ¿no? Como siempre, con la música, con el arte. Y hoy tenemos un gran invitado, Joan Mendieta Báez. ¿Es así? Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Gracias por estar acá en este estudio improvisado aquí en casa. Un placer. Ya nos tomamos unos cafecitos, no pudimos tener el té, pero ya lo vamos a tener. Y estas empanadas que a veces hacemos por acá. Te llaman Báez Top. ¿Sabes por qué? Bueno, vamos a decir quién es Báez Top. Primero, es ingeniero de sonido, compositor, productor, especialista en producto de Yamaha Steinberg. Me vas a contar qué cosa se trata. Exacto. Y aquí estamos en Cuba Otra Historia. Bienvenido. Gracias, y siempre digo que gracias por la oportunidad de siempre estar poniendo granito de arena en lugares como estos. Cuéntame quién o qué es Báez Top. ¿Cómo surgió y por qué? A ver, Báez Top viene de una formación musical. O sea, antes de llegar al mundo de la ingeniería, vengo de familias también compositores. Mi papá, técnico de audio en la época del anfiteatro, cuando se hacían los grandes eventos ahí, cuando estaban todos estos grandes músicos, el maestro José Luis Cortés, Valentín, Carlos Manuel Izuclán. Él era la persona que se encargaba de todo lo que era la parte de montaje, de sonido en vivo. Y desde pequeño siempre me crié en ese mundo sonoro, como decimos. En mi casa existían las primeras consolas Vermona de 32 canales analógicas, los primeros amplificadores Vermona, pero siempre mi formación fue un poco más desde el punto de vista de la composición, del mundo del hip hop. Vengo de ahí, de la época de Oricha. Eso es familia de reggaetón. Exacto. Y bueno, de verdad que me siento súper contento, siempre lo digo. La gente dice, wow, pero alguien tan con otra estética y yo digo que fue lo que me dio la posibilidad de ser lo que hoy represento, porque el mundo del rap fue lo que me dio la posibilidad de escribir canciones, de expresar, ¿no?, las inquietudes que uno siempre tiene. Y bueno, después a lo largo del tiempo empecé a desarrollar esa parte artística mía de la composición en la escuela Félix Varela de piano elemental donde estudié, pero siempre yo era muy inquieto, siempre el vínculo mío hacia el mundo de la producción, de qué hay detrás del artista, fue lo que más me llamó la atención. Y bueno, a partir de ahí empecé a tener varios vínculos, festivales, en fin, y a lograr cierto desarrollo dentro de la industria musical. Sí, eres un productor estrella, se puede decir. Tienes varios premios, además. Me comentaron por ahí que tienes el premio, cuéntanos un poquitico, el más reciente, va. Bueno, sí, este premio surgió porque en el 2020 yo conozco al maestro Daniel Martín, que es el presidente del Instituto Latino de la Música de México. Es una institución que lleva fundada hace muchos años en la Ciudad de México, donde, bueno, surgieron los cantantes y todos estos grandes actores de Tintán, Cantinflas, o sea, ILM viene de esa fundación mexicana. Y bueno, Daniel Martín hoy por hoy es el vicepresidente, porque tiene la parte también de México, y es la institución que ha avalado no solamente a personas, sino a instituciones como la organización de Laras, de Latin Grammy. Ellos otorgaron también premios para Latin Grammy, otorgaron también premios para Jimmy Fallon, para los organizadores de los premios Oscar. El maestro Alejandro también fue otorgado embajador de ellos. Bueno, el difunto maestro Pupi, Pancho Césped, o sea, es una organización que tiene dentro de la industria musical latinoamericana, digamos, el número uno. Yo conozco a Daniel. Cuba ahí, con la presencia de todos estos maestros y por supuesto la presencia de ustedes. Yo conozco a Daniel porque en el 2020 estábamos en plena pandemia y ellos estaban realizando una producción discográfica con el sello discográfico en Cuba, Egren, que es el centenario del disco homenaje a la maestra Alicia Alonso, que es el único disco que se le ha hecho homenaje a ella. Y cuando ILM llega a Cuba, ellos deciden poner en manos de varios ingenieros para saber, porque igual era el único disco que se iba a hacer para la maestra Alicia Alonso, donde en ese disco actúa lo mejor de la estrella, o sea, de la música cubana, como maestro Fran Fernández, Chucho Vardé, Cristian Alejandro, Beatriz Márquez, o sea,
una cantidad de maestros, como digo yo, que de verdad que se me diera esa posibilidad después de un análisis que se hizo de trabajo que nosotros presentamos y decidieron que yo hiciera ese disco. El disco, bueno, ha tenido una relevancia en más de 10 países sobre el disco homenaje a la maestra Alicia Alonso, así se llama, Alicia. Se llama el disco. De hecho, recuerdo que en algún momento la primera presentación que se hizo de este disco fue homenaje a Alicia Alonso, de la canción Fran Fernández y Jorge Sade, el violinista, y se presentó en la mesa redonda un 20 de octubre, no se me olvida, una canción que de hecho fue también prenominada a Latin Grammy. Claro. Y a partir de ahí, Daniel no sabía, o sea, el presidente no sabía quién era el que había masterizado el disco. Y le pregunta a Legren, bueno, ¿quién hizo este máster? Porque no es el sonido que estoy acostumbrado a escuchar en Cuba, tiene retoques internacionales. Y entonces, bueno, Legren le dice, no, nosotros estamos trabajando con esta compañía, que son proveedores de todos los productos de instrumentos musicales Yamaha, y la parte de software y hardware es Steinberg, que son, bueno, si digo Steinberg no lo van a conocer, pero si digo software como Cubase, claro, lo van a entender. Nosotros somos los portadores de estas plataformas, de estos software para Cuba, y entonces Egren les comunica que habían entrado en mucho vínculo con nosotros y habían decidido que ese disco lo hiciéramos nosotros. A raíz de esto, Daniel le encantó el disco, bueno, lo pueden googlear, tiene una cantidad de... ¿Cómo? Dime. El Google disco, para que lo vayan buscando. Alicia, pueden poner disco Alicia Alonso y van a ver todo el trabajo que se ha hecho sobre ese CD. Algo vamos a pasar nosotros en el corte. Exacto. Y entonces Daniel me dijo, bueno, mira, nosotros queremos ver cómo te podemos otorgar un premio, porque es que el sonido que lograste en ese disco, además porque a ver, cuando el disco llega a mis manos, no era el típico disco que se hizo un record de varios artistas y que fueron recibiéndolo. Era un disco que ya tenía algunas canciones ya hechas y hubo que remasterizarlo. O sea que, por ejemplo, yo tuve que remasterizar canciones del maestro Chucho Valdés y del maestro Fran Fernández. Entonces, lograr emparejar esos dos sonidos de estos grandes de la música cubana con su concepto y con su sonoridad es algo bien complicado. Después, lograr también ver el material del maestro Amaury Pérez, que también tiene una canción dentro del disco, que es Quisiera ser el viento, que hubo que remasterizar. Después Beatriz, en fin, fue un trabajo prácticamente de un mes haciendo un remaster del álbum. Y bueno, el disco tuvo como digo yo, este ajiaco musical. Entra el homenaje que hizo el maestro Fran Fernández y la canción Maravillosa Mujer también, que interpreta el presidente del Instituto Latino de la Música, Daniel Martín, a los Latin Grammy, compitiendo en mejor canción contemporánea. Y bueno, a partir de ahí, ILM, empezamos a hacer trabajos con ILM de otras producciones, y decidieron, por el carácter musical y sonoro que tenía el álbum, de entregarme esta placa, que fue hecha en Nueva York y que, bueno, recientemente se me entregó acá en Cuba por el Instituto Cubano de la Música. Quiero agradecer a la maestra Indira Fajardo, que estuvo ahí, y bueno, y Daniel Martín, que también estuvo en la entrega. Se hizo en la Agencia Cubana de Rap. Así que nada, me siento súper contento por uno de los últimos títulos y premios que he recibido internacionalmente. Bien. Y dime algo, ¿cómo se graba en Cuba? ¿Se graba disco? Está la GREN, que es la empresa de grabaciones y producciones musicales estatal cubana, pero los músicos cubanos, la música cubana también ya ha entrado a tener, con esto de la tecnología, de tener sus propios estudios. ¿Existe eso aquí en Cuba? ¿Se desarrolla? ¿Tú grabas tu propio disco? ¿Cómo es esto, tú que eres especialista en el tema? Bueno, primeramente, los únicos estudios estatales que hay para grabar en Cuba son los estudios EGREN, que los primeros eran los estudios Areitos, que fueron los primeros estudios que se hicieron en el país. Después hicieron los estudios 18 y, bueno, los estudios Abdala, que todo el mundo conoce. Son los estudios que hay profesionalmente, con cabinas profesionales, acústicamente tratadas para este tipo de procesos. Pero debido a que las nuevas tecnologías y el mundo digital, saliendo ya del mundo un poco analógico, trae que ya con una interfaz, con un buen micrófono y quizás con un buen software, con un buen DAW, puedes lograr ciertas y determinadas producciones con un nivel de verdad bien alto. La mayoría de los muchachos de la música urbana, siempre cito con ellos porque son los que más innovan,
se empezaron a dar cuenta, porque igual había muchos que no tenían la posibilidad de grabar en estos estudios, además por el nivel adquisitivo que había que pagar. Había veces que tenías que ser de la propia disquera para que la disquera te hiciera un contrato fonográfico para poder grabar. Se reinventó el tema de los home studios, que de hecho yo lo cito en una de las charlas que tengo siempre en el canal de YouTube nuestro, que se llama Mix Master Latino. Exacto. Mix Master Latino, que dirijo con Jerónimo Labrada Jr., el hijo del director de la Escuela Internacional de Cine, que es el gran maestro Jerónimo Labrada. En una de las charlas nosotros hablamos sobre el tema de reinventar el tema de los home studios. ¿Qué pasa? Que también ha sido muy polémico porque mucha gente ha dicho, bueno, y entonces ya no se necesita el superingeniero para que te grabe, el músico ya con una interfaz de audio llega ahí. A ver, siempre hay que poner en manos de un especialista, de alguien que te pueda decir, mira, acústicamente tu cuarto no está preparado para esto, pero si logras trabajar con este tipo de monitores, con esta interfaz, vas a tener menos problemas acústicos. Entonces, para hacerte tus maquetas, está muy bien. Como esto que tenemos aquí inventado en nuestra radio, 2 micrófonos y entonces, yo diría... Pero tiene su magia también, ¿no? Exacto, en este caso, no estamos hablando de un... Yo me siento, vaya, de verdad que sí. Es la primera entrevista, sí. He hecho varias entrevistas de radio y esta, de verdad que sí, me siento como en casa. Diría que Cuba tiene ya casi un 98% de home studio. De hecho, compartiendo hace poco con Roberto, no recuerdo ahora el apellido, que es un gran amigo mío, ingeniero, que para mucho tiempo trabajó como especialista de tecnología de los conciertos de Don Omar. Cuando Roberto llega a Cuba, que de hecho fue un concierto que se hizo cerca de la Basílica, donde se trajo al grupo de reggae Cultura Profética, que inclusive me acuerdo que en ese concierto también estuvo Israel, estuvo el grupo Buena Fe. Yo hicimos un tour a Roberto por los home studios, porque me preguntaba cómo está el tema con los home studios en Cuba, y él llegó a decirme de que Cuba tenía más home studios que Puerto Rico. Le dije, pero no puedo creerte, amigo, brother, con la cantidad de tours que ustedes me han dado aquí, y no estamos hablando de home studios, estamos hablando de estudios que ya tienen acústicamente un buen trabajo acústico, tienen buena tecnología. Entonces yo digo que el mundo digital fue que facilitó poder hacer esta posibilidad, porque antes no había esa posibilidad, tenías que ir a los estudios para trabajar con las máquinas de cinta, en fin. Y entonces, nada, ahí estamos con ¿Cómo se conforma esto? Es decir, traen los productos, los equipos y los materiales del exterior, los amigos, turistas. Los amigos, mira, básicamente esto siempre viene de los management. El management llega y te dice, bueno, ya que no vamos a tener un contrato con el sello discográfico porque no le interesa tu música o porque necesitas ciertos protocolos, yo te voy a comprar ese equipamiento, tú lo armas en Cuba, haces tu home studio, nosotros nos llevamos esa música y, bueno, la comercializamos. De hecho, hace 2 años, el Ministerio de Cultura nos contactó para que habláramos sobre esto, del tema de por qué se estaba haciendo mucho trabajo ya en home studio y que casi nadie estaba contratando los estudios grandes. No sé hasta qué punto se llegó, pero sí recuerdo que se hizo una primera reunión donde estuvo Indira hablando de que el Instituto Cubano de la Música quería acercarse a los home studios para lograr un acercamiento a lo que estaba pasando en la música popular de la calle. Igual, maestro Simonet, otros tantos músicos que también ya tienen sus estudios. Y lograr una empatía de trabajar también con esos estudios para grabar voces, porque es que ya la EREN y los estudios Abdala no cubrían toda la necesidad para todos los artistas que hay. Hay una fábrica de artistas. Y Cuba, tú sabes que da una batalla, aparecen miles. Y entonces había veces que tú llegabas... La escuela cubana de música es importantísima. Había veces tú llegabas ahí y te decían, no, es que no hay turnos, porque entre los sellos discográficos más los contratos de arrendamientos internacionales que venían a arrendar la sala, que de hecho tengo una anécdota. Cuando nosotros visitamos por primera vez los estudios Abdala, yo vine con mi asesor, Frank Durán, que es asesor y especialista de productos de Yamaha en Latinoamérica, Panamá. Yo recuerdo que Frank me decía, wow, estas consolas que hay en estos estudios ya en Latinoamérica no se fabrican. Son históricas. ¿Y cómo es posible que tú me estés diciendo de que aquí en el estudio todo el mundo está grabando in the box y que nadie pasa por esas consolas? Le decía, mira, no vamos a entrar en ese tema, es un tema también de cultura, de saber qué hay detrás de esto.
Yo soy de los que piensas que hay que retroalimentarse de los dos mundos. Yo vengo de los dos mundos, ya digo, del mundo analógico, del mundo digital. El digital porque, bueno, al comenzar a trabajar para Yamaha y para Steinberg, que de hecho soy el único especialista cubano preparado por los japoneses y por los alemanes, que para mí son las dos grandes industrias del mundo del sonido. Bien. Y bueno, y sobre todo que soy cubano. Claro, eso es lo más poderlo importante. defender desde aquí, porque hay mucha gente que cuando ven mis títulos dice, bueno, ¿y qué haces en Cuba? Porque, o sea, no... Pero naciste aquí, ¿no? No entendemos, ¿no? Y yo le digo, mira, no es que viniste, sino ya naciste aquí en Cuba. Yo le digo, parece loco, pero yo amo mi país. Yo amo mi país y te voy a hacer una anécdota. Y lo representas, ¿no? Exacto. Hubo un tiempo en que los artistas tenían que irse a otros países porque decían, no, para yo lograr un buen máster tengo que irme a Nueva York, o tengo que irme a Capitol, o tengo que irme a Ivy Road para poder grabar, porque en Cuba no hay los equipos necesarios. Ya hoy por hoy ya no está pasando. Agrupaciones como Michael Blanco, que llevo más de 4 años trabajando con él, al empezar a trabajar con nosotros se dio cuenta de que la sonoridad y el acabado del producto tenía la misma calidad que cualquier estudio en Miami. Lo que pasa es que tú tienes que conocer con qué tú trabajas. Entonces yo creo que hemos logrado ese objetivo de que ya hay mucho... De hecho, yo estoy haciendo mucho más artistas del mercado de Miami, de Nueva York, de Los Ángeles, ahora de Luanda, en la parte de África, que están viniendo a trabajar con nosotros desde aquí. De Luanda están viniendo también. Exacto. Mira tú. Y a veces me dicen, pero ¿cómo es posible que... O sea, entonces evidentemente ya está pasando algo desde el punto de vista sonoro en Cuba, que no es que vamos a terminar de mezclar el disco y vamos a sacar unos tickets y vamos a masterizarlo en tal lugar, porque aquí no se puede hacer. Ya no está pasando. Entonces yo creo que eso es uno de los primeros objetivos que tenemos y nada. Vamos a hacer un corte ahora, pero para después del corte necesito que me recomiende ya un tema, algo para sonarlo aquí en Cuba de Historia. Bien arriba, dime, tú que conoces la música urbana. ¿Urbana o la que tú quieras, elige tú. Pero hecho por mí o un tema... Mejor si está hecho por ti. Bueno, yo recomiendo de la música urbana el disco La Champion de Yomil El Dani, que hicimos antes que falleciera Dani, que se llama Sumando, una colaboración que se hizo con el rapero Insurrecto, que esa producción la hicimos nosotros. Aquí, en Cuba. Exacto. Producto bien cubano. Desde Cuba, internacional. Y la hiciste tú también. Exacto, una colaboración con Yomil que hicimos. Va stop. Así también. Vamos a escucharlo esto cuando regresemos aquí en tu programa Enamorado y Farandulero. Cuba es otra historia. Potencia, sumando que con minutos, solo en mi peso, no hay competencia. Más me odio, más trabajo, más me escucho, más ingreso. Andamos corridos para eso, tú lo sabes, tú lo ves. Se nos nota desde ley, todos ustedes tienen sed, es lo que ya superé. Sumando, y se nos de la lengua. En temporada no se pide tregua. Parey, bolígrafo nene sensei, le estamos pasando mamey, envidioso what do you say, Miami, New York, Las Vegas, Punta Cana, Río de Janeiro, me quito esta copa, me pongo otra para que más y cojo el escalera, rey, me siento por concierto, canción por canción, sirviendo con mi familia, yo lo fui seguro está la bendición, de ser lo primero y ser número uno, me pagar una aplicación, sumando, que estamos a otra dimensión, ya le contamos el dinero, a este nivel no se vive tensión, lo tenemos en cero, parcero, de aquí para adelante y es humillación. Tremendo voltaje, otra más para la colección. Es que te deshace con lírica y rima y los dueños de la poción. Siempre chilling, prendo un feeling, que ando con la clap. Luces, cámara, acción. Esto es nivel Dios. Siempre chilling, prendo un feeling, que ando con la clap. Luces, cámara, acción. Esto es nivel Dios. Empecé de rapero, cantante, también productor. Llevo 5 años imparable que se
muchos años arriba de la ola, mucha banana y mucho caguaje, pero caguaje. Hablan de nosotros, hay que subirle la caguaje, pero caguaje. No ponemos, entonces escucha lo que trae. Lo bueno con lo bueno, yeah. Y lo malo con lo malo. Yo me daré día, Juanca, su Chavi R15, anoten otro pato. Identidad. La conciencia de reconocerse históricamente en su propio entorno físico y social crea el carácter activo de la identidad cultural por la acción de conservación y renovación que genera. Voces que hacen historia. Hoy vamos a continuar hablando sobre la habanera, un género tan popular en Cuba y en España. Y para eso vamos a contar con los locutores Lilia Rosa López y Aldo Lavandera y el testimonio de la musicóloga cubana María Teresa Linares. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Acerca de la historia de la habanera, la musicóloga cubana María Teresa Linares sostiene algunas hipótesis. La habanera, dentro de mi criterio, fue en el siglo pasado un género novedoso que impresionó mucho a los extranjeros, impresionó mucho también a los cubanos, pero fue un género surgido a mediados de siglo y que dio característica a una célula rítmica que se extendió no solamente por España, sino por toda América Latina. Hay estudiosos, historiadores del tango, que encuentran en la morocha, que es uno de los tangos primitivos, el ritmo de la habanera muy nítido, muy puro, y consideran que una serie de tangos que cantaban los negros que iban allá, tango como tango congo, como tango de negros, como toque de tambor, fue lo que le dio origen, el nombre de ese tango, que antiguamente significaba toque de negros, fue lo que le dio origen a este género nuevo de ellos, este género porteño, también urbano, también de puerto, que es el tango argentino. La musicóloga María Teresa Linares, entrevistada en noviembre de 1987. Así que por una parte tenemos la célula fundamental de la habanera dentro del tango, y tenemos también el nombre que lo toma de lo que era antiguamente toque de negros, toque de tango, tango de negros. Así que hay esas dos vías, ¿no? Una vía americana que da origen a una serie de elementos que aparecen en música brasileña y en música argentina, y otra vía que va directamente a España con el nombre de habanera. Casi todos los españoles que emigraron a Cuba llevaron hacia España tanto puntos cubanos, que les decían guajiras, como habaneras. Algunos coinciden en afirmar que la habanera tiene mucho que ver con la migración de españoles a Cuba y con el deseo de ellos de llevarse la novia a España, a la bella Lola, como rememora María Teresa Linares. Cuando en la playa la bella Lola su larga cola luciendo va, los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde compás.
La segunda parte dice: después de un año de no ver tierra, porque la guerra me lo impidió, divisé el pueblo donde se hallaba la que adoraba mi corazón. Esta se ve que es una canción de regreso, una canción de migrante, una canción surgida cuando la guerra, o bien la guerra del 68 o bien la del 95. Es la de un soldado que regresa a su patria y ve su pueblo. Y hay otra que cantaba mi padre y mi abuela eran españoles, que dice: Lola, si tú me quieres, yo he de comprarte una barca de remos para pasearte. Esa también es una habanera evidentemente española. Lola, si tú me quieres, yo he de comprarte una barca de remos para pasearte. Juntos iremos al mar hasta que despedir el sol. Lola, tú llevas los remos y yo llevaré el timón. En esta hipótesis mía, la habanera tiene mucho que ver con el movimiento migratorio. La habanera tiene mucho que ver con la integración de las razas, con el choque de las culturas. Porque en todas las habaneras compuestas por españoles o donde habla un hombre de origen español, habla de la mulata, de la belleza de la mulata, del amor apasionante de la mulata o de la criolla, de la campesina, de la mujer cubana. Así que hay esa forma de integración cultural que en ese momento no se conoció racismo, no se conoció que hubiera rechazo del hombre blanco hacia la mujer negra, al contrario, lo que había era demasiado atractivo. Hay una serie de habaneras en que las españolas le dicen al emigrante: no vayas a Cuba, porque allá te perderás, porque no regresarás. Así que hay ese contacto de las dos culturas a través de la habanera que se mantiene hasta el día de hoy. Para la realización de este trabajo contamos con la colaboración de María Teresa Linares. Ha sido una realización de Carlos Garcés. Voces que hacen historia. Identidad. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar, solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. Y en el presente, ¿qué me importa la gente si es que siempre van a hablar? Sigue llenando este minuto de razones para respirar. No me complazcas, no te niegues, no hables por hablar. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio
vienes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio vienes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio vienes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio vienes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio vienes con tu luz. Y volvemos, amigos, aquí a Cuba es otra historia. Hoy sonando más que nunca. Un sonido especial, porque estamos nada más y nada menos que con Joan Mendieta Báez, quien le dicen Báez Top, que es ingeniero en sonido, compositor, productor, especialista, productor de Yamaha Steinberg. Esto es una mezcla Sí, japonesa, alemana, Exacto. acá que ya nos estuviste contando. Pero cuéntanos un poquito, Báez Top. Me cuesta un poquitico, pero... Sí, pero Báez. Cuéntame un poquito de la industria cinematográfica, que creo que has incursionado en ella, el sonido y todo lo que tiene que ver en tu vida con esta cosa que es el cine, ¿no? O el audiovisual, como le llaman ahora. Mira, cuando yo entro a trabajar con la compañía, yo entro como especialista de productos de sound design, o sea, lo que es diseño de sonido para cine. No entro desde el punto de vista musical. Recuerdo que se me estaba preparando para trabajar con un sistema de consola y de interfaz de controlador de audio llamado Nuash, que es una máquina que trabaja todo lo que es el mundo del doblaje. Entonces ahí es donde Yamaha me prepara más para la parte de sonido para cine. Y en esto, bueno, los software como Nuendo, como Kuwait, que son software dedicados para este tipo de plataformas. Y siempre me apasionó ver qué pasaba detrás del audiovisual, del sonido, cómo se montaba lo que le llamamos banda sonora, que a veces he visto acá en la televisión que dice, no, porque voy a presentarle la banda sonora de la película tal y te ponen la música. Y yo digo, no, eso está mal. La música es un elemento de la banda sonora, pero no es la banda sonora. La banda sonora es todo el contenido que genere sonido dentro de un audiovisual. Claro. ¿Entiendes? Pero bueno, eso ya es otra parte. En general, claro. Exacto. Es el material completo. Es el material completo. No es una parte, no es la canción solamente. No es la canción. La música es una parte, o quizás parte de la música que se utilizó para esa película es parte de la banda sonora, pero la banda sonora es los diálogos, son los foley, son los ambientes, o sea, son 5 elementos que se estudian. Y realizando todo ese material, bueno, presentamos todo el sistema nuestro en Cuba. Recuerdo que en aquel momento, se acercaron muchos diseñadores de sonido, la gente de RTV Comercial para hacer proyectos. El primer proyecto que nos llama es el maestro Pablo FG, cuando la primera temporada de Sonando en Cuba nos dice, oye, queremos que ustedes trabajen con nosotros porque igual sabemos que a la hora de exportar este producto a nivel internacional va a salir con la calidad de ustedes y certificado por ustedes, que es una marca muy reconocida en el mundo y no vamos a tener problemas con la piratería o que el producto sea craqueado, que es uno de los temas que siempre tratamos en Cuba. Y bueno, ok, estuvimos ahí con él, después por otros vínculos no pudimos realizarlo y empezamos a hacer muchos cortometrajes. Recuerdo que hicimos el cortometraje de un festival que se llama 60 Segundos, donde tuvimos el primer lugar con una realizadora cubana media china que se hizo aquí en Cuba y se tuvo el primer lugar. Y a raíz de eso empezamos a hacer muchos spots publicitarios y demás. Y a través de eso conozco al maestro Carlos Alberto García, que no es el actor, sino el otro director. No, Luis Alberto García. Exacto.
A través de mi amiga y mi hermanita linda, Michael Amelia Reyes, actriz de Tras la Huella, que nos conocimos gracias a un festival de música gospel que yo realicé en el 2019, y ella fue la conductora y me dice, mira Johan, yo estoy haciendo una película y me gustaría que tú formaras parte de este equipo. Bueno, hoy por hoy somos los coproductores de esa película que se llama Café de Medianoche, que ya estamos en los terminales de esa película, una película que van a agradecer mucho bajo la conducción de este director. Trabaja Ray Fernández, en fin, hay muchos ahí dentro de la industria, Luisa María, en fin, yo me siento súper contento, pero el sonido vamos a sentir que es otro sonido, no el típico sonido del cine cubano, sino un sonido ya con un estándar de calidad en cuanto a procesos de sonoridad a nivel internacional. Y me encuentro también ahora casualmente en otra producción con el maestro Edesio Alejandro. Bien. Que estamos realizando un teaser para una película española, que de hecho estoy contrarreloj con la entrega para Netflix de España, y estamos ahora también en ese proyecto también realizando ese material audiovisual. Impresionante, ¿no? La carrera que has desarrollado en el mundo de sonoro, ¿no? Del sonido. Sí, bueno. Cuba, ¿y en la radio has hecho algo de radio? Algo de radio no. Si tú supieras, no he hecho nada de radio, pero me gustaría hacer. He hecho muchas entrevistas, me han hecho muchas entrevistas, ya más bien como por la parte musical, como compositor y productor que soy, siempre presentando a algunos artistas que trabajo y que produzco. Pero la radio me gusta, me encanta la radio. Bueno, de hecho, muchas de los sistemas que se han vendido aquí en la radio cubana son nuestros, que son las consolas Yamaha, que en algún momento se les vendieron. Internacionalmente Yamaha. Exacto, que se les vendieron, y los directores de radios nos dieron muy buena opinión de todos los operadores que están hablando muy bien del sistema. Pero sí, en algún momento me gustaría vincularme más a la radio. Bueno, vamos a ver, a lo mejor nosotros podemos mejorar. Tú sabes que yo hice también, me metí en el mundo de audiovisual, hice un largometraje que se llama Rebelde, y así seguimos, que la música la hicimos con Santiago Feliu. Y esas cosas que pasan en la vida, y hago este cuento, porque grabamos algo que nunca pudo grabar, ni siquiera inscribir sus derechos de autor, una canción que se llama La Isla de Fidel. Yo le había pedido, es un documental por supuesto periodístico, si se le puede llamar, y le había pedido una canción sobre Fidel, me hablaba que no tenía, que se apareció a los 2 años y me dijo, toma, aquí tengo, en Buenos Aires, toma, y me dice, vine a La Habana, y estas cosas de grabar espontáneamente con una grabadora directamente a la cámara, le metimos un corbatero, un micrófono de estos, corbatero, en la caja de la guitarra, y creo que uno de estos teléfonos, de estos micrófonos que tenemos aquí, o un micrófono, un Shure cualquiera ahí, y logramos grabar allí en el Hotel Terral de La Habana, en la habitación, La Isla de Fidel. Eso significó que pudimos, ya después, al año siguiente, lamentablemente falleció el Santi, y bueno, nada, pudimos rescatar eso, lo material. Importante que es grabar, filmar, hacer tener historia, toda esa información, porque eso es historia para el futuro. Y considero que tenemos que, precisamente, todo lo que podemos, somos una esponja, tenemos que captar todo y lo mejor posible. En ese caso no fue, se iba a grabar después con Abelito Acosta, iba a grabar el disco, qué sé yo, y bueno, no logramos eso, pero está lo de él, ¿no? Está La Isla de Fidel. Y espontáneo. Es comiquísimo porque yo hice un videoclip y está el micrófono con esparadrapo, con tape, no sé cómo le llaman, metido a un trípode fotográfico. Es una cosa, no había un pie de esto, pero estaba en el trípode. Y así se grabó La Isla de Fidel, ¿no? Y se filmó. Así que nada, es importantísimo tu trabajo, y te agradecemos que estés acá, que nos cuente todo esto del sonido, que a veces piensan por ahí que nada más que tenemos 2 tumbadoras y listo, que estamos y es un tema largo, porque igual el sonido ha tenido una evolución muy grande. Yo ahora vamos a realizar el segundo encuentro de sonidistas en Cuba, que lo dirige Legren, y casualmente ayer estaba hablando con el jefe de los estudios y me dijo, necesitamos ya que en este segundo encuentro des
una panorámica de por dónde vamos. A ver, por ejemplo, está toda esta tecnología de 5.1, 7.1, claro, pero el sonido ya se está desarrollando a un nivel de Dolby Atmos. Claro. Que Dolby Atmos es sonidos que parecen canales reales, pero con canales virtuales por encima de tu cabeza. O sea, ya hay salas de cine pensadas para Dolby Atmos. Sí. Y nosotros en nuestro estudio tenemos una sala de 7.1 y básicamente casi todos los directores que han pasado me han dicho, wow, es increíble el sonido, la evolución que ha tenido. Está también el sonido inmersivo para videojuegos, que tiene un desarrollo muy, muy grande, que es sonido 360. Y ahora nosotros por la compañía sacamos, salió hace poco un software que se llama Spectralayers, que es un sonido con inteligencia artificial, donde ya tú puedes escoger una canción grabada en estéreo y separar la voz y quitar la voz de la música. Pero no simplemente eso, puedo coger y separar la batería, el golpe del snare de la caja, claro, lo puedo quitar. Lo puede hacer. La tecnología se ha ido a algo totalmente distinto. Así entonces, que bueno, en fin. Bueno. Gracias por estar acá. Una vez más, amigos, hablamos con Joan Mendieta Báez Top, ingeniero de sonido, compositor, productor, especialista en productos Yamaha Steinberg. Gracias por estar aquí. Gracias a usted una vez más por la oportunidad. Y amigos, seguimos acá en Cuba, EJ Historia. Gracias por hablar. Llámame si algún turista quiere conocer mi historia y mi ciudad maravilla, preservar en su memoria, que lo voy a pasear en grande con mi clásico elegante, pa' que conozcan La Habana, sus lugares importantes. No, chico, La Habana no, en Cuba, EJ Historia, te hacemos conocer la isla. Una gran noticia para el turismo cubano fue la información ofrecida por la web de viajes TripAdvisor, que ubicó a las playas de Cayo Santa María de entre las 25 mejores del mundo. A propósito del reconocimiento, hoy hacemos un recorrido virtual por ese destino de lujo en el Caribe, de excepcionales valores naturales y excelente infraestructura hotelera. Esta callería constituye el tercer polo turístico en importancia de Cuba, luego de La Habana y Varadero, y ofrece muchas novedades para los visitantes. Además de ser reconocido entre los sitios más exóticos del Caribe y recreados con una moderna planta hotelera, con creciente número de habitaciones de gran exclusividad, tiene una promisoria red extra hotelera que enriquece los atributos de ese auténtico oasis, como plazas, marinas, delfinarios, entre otros encantos. Hay algo que llama la atención a los turistas internacionales, y es que durante la estancia en Cayo Santa María pueden realizar atractivos paseos en catamarán a lo largo de la costa o visitar otros cayos cercanos, ocasión ideal para tomar un refrescante baño o simplemente relajarse con la fresca brisa mientras se observa desde estas embarcaciones los fondos marinos, la tranquilidad de sus playas o la belleza y modernidad de sus diversos hoteles. Igualmente hay sitios considerados reservas naturales como Playa Las Gaviotas, con la que de seguro los visitantes quedarán encantados en ese paraíso de sol y playa. Dianic Flores, Cubavisión Internacional. Ahí nada más. César Pedroso, Upi, esto para ti, espero te guste, ¿ok? Ahí nomás. Me gusta que me trates con amor, eso me gusta, que me colmes de placer y de alegría, cooperar con todo aquel que me lo pida. Me gusta
despertador. ¿Qué cuento es ese corazón? Y me gusta que te enfades con lo que dice la gente. ¿Qué cuento es ese dormilón? ¿Qué cuento es ese? Me gusta coincidir cada mañana en la parada con la chica que vive en el 105, la que nos reparte el agua y en la micro. Me gusta que las cosas del amor todo se diga, que cuando se pierde el gusto no se siga. Así tú vas para tu casa y yo voy para la mía. Me disgusta que me digas que no fuiste a trabajar, que no sonó el despertador. ¿Qué cuento es ese corazón? Y me gusta que te enfades con lo que dice la gente. ¿Qué cuento es ese dormilón? ¿Qué cuento es ese? Y ahora que ya sabes más o menos de mis gustos, por favor quiero pasear, vayamos juntos. No lo dejemos para luego, estoy en mi punto. En mi punto y puesto. Ahí nomás. Sí, ya ves. Ya ves. Ya ves. Me gusta pero no puede ser. Me gusta y no sé qué pasa. Me gusta quedarme en casa. Me gusta que a ti te guste, pero no te disgustes, mami. Ya ves. Así nada más. Ya ves. Ya ves. Me gusta pero no puede ser. Yo quisiera ser la oveja de donde sacan la lana, para que en cada mañana ser la ropa que llevas, como la llevas. Ya ves. Así nada más. Ya ves. Me gusta. Ya ves. Me gusta pero no puede ser. Estoy en mi punto, mami, y tú tienes que comprender, y que aunque pasen los años, yo no me dejo caer. Te juro que planté, oye. Ya ves. Así nada más. Ya ves. Me gusta. Ya ves. Me gusta pero no puede ser. Mira, que yo quisiera ser cosmonauta, que yo quisiera ser panadero. Lo que tú quieres yo no lo quiero, por eso quiero ser manicero. Ay yo, ay yo. Ya ves. Así nada más. Ya ves. Ya ves. Me gusta pero no puede ser. Si yo te digo que me acompañes, tú me respondes no puede ser. Es que ya ahora me he dado cuenta de que tu estilo no es el que es. Repítelo otra vez. Ya ves. Así nada más. Ya ves. Me gusta. Ya ves. Me gusta pero no puede ser. Ahora. Mira, lo que pasa es que tú te tienes que coordinar, ¿ok? Por eso te tienes que coordinar. ¿Pa' qué te metes conmigo si tu estilo no es el que es? ¡Hey! ¿Pa' qué te metes conmigo si tu estilo no es el que es? ¡Ay, se te nota! ¿Pa' qué te metes conmigo si tú eres mi amiga? La ropa no te queda bien, por eso tengo mis manos vacías de tanto dar sin querer. ¿Pa' qué te metes conmigo si tu estilo no es el que es? Basta ya de llamarme, basta ya de buscarme. ¿Pa' qué te metes conmigo si tu estilo no es el que es? ¿Pa' qué te metes tú conmigo? Se acabó, señores. Dimaris Águila, Sergio Cervantes y Carlos Rodríguez se despiden de ustedes hasta la próxima edición de Cuba es otra historia. Ya te acabo, ya te